Con el licenciado Ramón López, y yo tengo una pregunta que yo creo que a él nunca se la han hecho, se la voy a hacer. ¿Verdad? ¿De verdad tienes una pregunta que nunca le hemos hecho? Vamos a ver. Suena bien académico, pero yo se la voy a hacer. ¿Qué? Licenciado, ¿qué es la quiebra? Bueno, pues, buenos días. Primero que nada, buenos días a todos. Buenos días. Feliz Día de los Padres, un poquito tarde. La quiebra, todo el mundo tiene una contestación para eso. Ajá. Pero esta contestación no va a ser eso. Ok. El gobierno federal decidió crear esta ley. Y para crear esta ley monta un tribunal. Cuando digo tribunal, digo jueces, alguaciles, secretarias de sala, secretarías, por todos los estados, un andamiaje de síndicos para manejar los casos capítulo 13, capítulo 7, capítulo 11, o sea, miles, por no decir más, de personas para que atiendan esta ley. Esta ley es importante para el gobierno federal. Demasiado importante para claro, eso. Si hacen ese montaje, sí. Óyeme, claro. Tienes el programa de PAN, tienes el programa de TANF, tienes el programa de... You name it. You name it. Esta gente monta un tribunal para esto. Y todo lo que esto es para que los deudores, que somos todos, para los peticionarios, puedan relevarse, puedan liberarse, puedan buscar su nuevo comienzo económico a través de una ley. Entonces la gente no que la quiebra, que es negativo, que los bancos. Mira, el gobierno federal, esto es importante para el gobierno federal, es un tribunal completo, jueces, nombramientos, ¿entiendes? Wow. Sí, es verdad, si tú te pones a pensar, sí, es un sistema enorme para un solo tema, la quiebra. Exactamente. Que tiene varios capítulos, varias variantes. Variantes, sí. Sí, pero es el mismo tema. Es el mismo propósito, para negocios, para individuos. Mira eso. Y yo le tengo otra pregunta, ¿y qué es la protección? Muy bien, pues todo el mundo habla de la paralización de las gestiones de cobro. Todo el mundo habla del descargo, el perdón de las deudas, pero nadie habla de la protección. Entonces en la calle la protección es lo menos protegido que está. Pues la protección es que tú te vas a la ley de quiebra y usted se queda con su casa. Usted se queda con su carro, usted se queda con sus muebles, usted no pierde nada porque crean estas exenciones para proteger tus cosas. Porque la idea no es que tú te hagas un desastre y no sirvas en la sociedad. Al contrario, la idea es que vuelvas a incorporarte a la sociedad física, trabajo, social y sobre todo económicamente. Y reconoce que te tienes que quedar, oye, una nevera, una estufa, tampoco con cosas de lujo, tampoco son 7 casas, pues 5 carros. Oye, pero tu casa, tu carro, tus muebles, las cosas que tú necesitas para echar para adelante en este nuevo comienzo económico. Es interesante por demás porque usualmente la impresión que tenemos equivocada es que quiebra se acabó todo. Y quiebra puede ser comenzar bien. Comenzar de nuevo. Claro. Y es que es lo que se nos enseña desde pequeños. Cuida el crédito, pero llega un momento que no está en nuestras manos y es o garantizar el bienestar de mis hijos, garantizar, ¿verdad?, una salud emocional o algo que lo puedo conseguir otra vez. Exactamente. Exactamente. Oye, perfecto. Licenciado, la gente que esté en un punto escuchando Nueva Vida esta mañana y que necesiten esa asesoría, ¿está disponible para una asesoría usted? Gustosamente lo hacemos libre de costo y de compromiso. Nos pueden conseguir en la oficina de Carolina en el 276-0196 y en la oficina de Bayamón en el 269-6297, ambos con el 787. Excelente. Lo va a llamar mucha gente, dijo libre de costo. Sí, siempre. Sí. Wow. 20 años. ¿Cuál es el número otra vez? Bayamón, 269-6297, Carolina, 276-0196, mi celular, 536-4214. Todos con el 787. Me encanta porque ellos dan ese apoyo, ¿verdad? Esa consejería a principio, que la gente va inestable, lo hago, no lo hago, hasta triste. Y qué bueno recibir ese consejo. En el caso mío, y no lo digo, ¿verdad? No me malentiendan. Yo estoy promediando 3 horas. ¿De verdad? Sí, y 4 horas también. Wow. En la consulta inicial. Libre de costo y de compromiso. Yo trabajo el caso completo. Yo no sé si la persona va a radicar, si va a radicar conmigo, pero ya yo trabajo el caso. Ya como le digo a ellos, ahora el caso es cuesta abajo. Wow. Impresionante. Y tiene algo que leer, ¿verdad? Siempre. Sí. Perdonen. No se preocupe, aquí estamos. Cualquier opinión vertida en este programa no sustituye un consejo legal en la privacidad de la oficina con un abogado, más bien se hace como un fin público, social, informativo.
Excelente. Le envidio la vista. ¿Que sí qué? Yo no leo eso. No puedo sin espejuelos, licenciado. Yo con los lentes puestos no lo leo. Gracias. Muchas gracias, Ramón licenciado López con nosotros en esta mañana.